Tiene un tema que es la compra del nuevo Tango 01, que es la flota que tiene el gobierno de aviación, que se suma al Tango 04 y el 10, que lo cambian por el que había comprado en su momento el gobierno de Menem, que era el Boeing 757-200, ahora compran el 757-256 por $22 millones. Ese de Menem es el que seguía usando Cristina, que mandaba Sí, para que buscar estaba en desuso hace ya unos años. los diarios, el caniche. Desde el principio del gobierno de Macri por problemas, por fallas técnicas Sí, de los motores, una máquina muy vieja. Estaba en Porque lo desuso. usó Y, bueno, Cristina para pasear al perro, básicamente. y se compró por un monto que suena alto, pero tampoco representa tanto para el gasto público que tiene Argentina. Pero es un gesto que no está bueno, me parece, no sé. Para empezar, es una máquina que tiene 20 años. El que compraron. No, el que quieren comprar ahora es una máquina vieja. Sí, van a comprar se uno dejó de que no recomiendan los que saben de aviación porque es un una avión máquina que está fuera de... que está descontinuada en Boeing, la pero empresa está estadounidense. descontinuada hace 20 años. Claro. No, yo lo que leí, no sé, capaz leímos distintas fuentes, es que estaba ya descontinuada hace poco tiempo y quedan algunos repuestos, pero no hay muchos, digamos. Como que tampoco discontinuada hace tanto, pero... No, fue descontinuada hace tanto y en realidad es la misma máquina que compró Menem. No es la misma. La que compró Menem es la 757-200 y la que compraron ahora es la 757-256, otro modelo. No es que compraron... No compraron Vamos a tener misma. una discusión. Es el mismo modelo con un cambio mínimo. Es un 757. Es el mismo avión, otra versión. Pero no es el mismo. O sea, no. Es el iPhone 13S, entonces, para vos. De hecho tiene otro precio, porque el que compró, en realidad hay que contextualizarlo. El de que compró Menem salió 66 millones. Por eso, y ahora vale 22 millones. Que fue el primero, creo que fue el primero que se empezó a dar los lujos a todo culo con los fondos del Estado porque compró un avión que en su momento fue un escándalo. Por eso digo, o sea, Fue un en su escándalo momento porque era un avión hay que ajustarlo a todo el no avance del servicio de tecnológico. Fuerza Aérea, sino... Obviamente hay que ajustarlo a todo el avance tecnológico y obviamente en ese momento representaba más porque era una innovación mayor, pero... No, en ese momento representaba un lujo. Por eso, que las cosas que en ese momento eran lujo hoy no son tan lujo, pero lo que voy es que un gobierno que mucha gente llama liberal, tan liberal no era, digo, porque estaba comprando cosas con la plata de todos. Hay algo que No, pero además un tema. El avión se encargaron de que fuera un lujo como le gustaban los lujos a Menem. De la misma manera Sí, que como pero helicóptero, si se quiere dar lujo, que se dé lujo con como su plata, helicóptero, eso, ¿no? por eso. ¿Lo está defendiendo o no? No, lo estoy atacando, que es el defendido de Milei. ¿Entendés? Lo mismo Ah, que compró sí, para no. helicóptero Estamos presidencial juntos, un UH-60 que Pero las Fuerzas Armadas Argentinas no tenían. Como si yo no estuviera de acuerdo. Las Fuerzas Armadas Argentinas no tenían UH-60. Y para comprar una máquina, lo lógico, por las cadenas logísticas, es que sean un mínimo de 5 máquinas. Entonces, y la Argentina no tenía UH-60. Y compró un UH-60 que ni un jeque árabe tenía. ¿Entendés? Cuando en realidad Infantería de Marina, creo que fue, le cedía un Siquín. Bueno, lo que habla Friedman de los tipos de maneras de gastar, que es la peor combinación, es gastar plata de otros en otros. No, Menem se la gastaba en él. Claro, es en realidad No, estás bueno, hablando de gastar era plata de los otros ciudadanos en no, él. No, en realidad no, porque... Y ahora según siguen con la él- misma... No, con la pero misma quiero hacer una corrección ahí, o sea, según él, si le preguntabas a hacer porque era para un bien común. O sea, digo, te la dibujan para decir esto es un gasto público, porque no va a decir me lo compré para mí. el único Te que digo, viajaba era él. Sí. No, bueno, pero Hola, Samantha. viajaba con motivos de Estado, supuestamente, o motivos que A Nillaco. le hacían un bien. No estoy defendiendo, pero me parece que me atacás a mí siempre. No te ataco, pero independientemente de lo que diga, porque estamos de acuerdo que siga atacando a mí. o de sea, cuando sabemos que ya yo Menem creo era que un corrupto la excusa- que la utilizaba excusa- el Estado para la sus excusa de los gustos. burócratas del Estado es decir, bueno, esto es para un bien común y crean ese bien común que en realidad no existe para decir, bueno, yo voy a comprarme. No, que el bien común puede existir, pero no para darse los lujos que se dan estos, Y no, que han obviamente, venido pero- de Menem pero- para acá. Pero justamente estás evidenciando la imposibilidad de la existencia del bien común. El Porque problema, depende o sea, quién es el que decide quién es. el problema ¿Qué es? de lo que estamos hablando, más allá de la discusión de si presidencia tiene que tener un avión presidencial o tiene que tener un transporte aeronáutico de cualquier estilo, hay países en los que el presidente tiene, aunque sea una avionetita, tiene un avión muy de pequeñas proporciones, simplemente para lo necesario, el transporte, lo logístico, nada más, y ya está. Hay países en los que los presidentes también se costean un pasaje, será en un charter privado o será en Se cae. Uy. Perdón. Dale, seguí. Estamos hablando.
Miedo, pero se me tiraba encima. Bueno, entonces en realidad lo que viene a ser lo trascendente de esta noticia en este momento es justamente el contexto de la situación en la que lo estamos viviendo. O sea, una situación en la que se nos pide a todos que pongamos una parte, que nos ajustemos, que esto, que el otro, que el gobierno nacional dice que está efectuando tantos ajustes en tantos lados y de repente no se puede hacer un ajuste en un avión presidencial que es completamente prescindible cuando vos querés poner las cuentas en orden. No, y además el presupuesto militar está en sus mínimos históricos. Tal cual. El avión presidencial tiene que ser de la primera brigada. La realidad es esa. Hubo una época en que se utilizaban los Boeing 707 de la primera brigada, que, aclaremos, prestaron servicio durante la Guerra de Malvinas. Eran otro tipo de entender el transporte aéreo desde la Fuerza Aérea. Hoy no tenemos aviones. ¿El de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Armadas el del Ejecutivo? Es que el presidente No, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Armadas. Entonces, Ok, o sea, usaban uno militar. Eso es a lo que te referías. Y sí, Ok. de la primera brigada. sí. O en su momento, Infantería de Marina estaba dispuesta a hacer helicópteros, qué sé yo. Se ve cuando se la llevan a Isabelita en el 24 de marzo del 76, es un S-58 de la Fuerza Aérea. No era un helicóptero tosco, era un helicóptero de servicio. No se necesita ese lujo para viajar. La realidad es esa. Entonces, después podemos discutir si el transporte estratégico y ese tipo de cosas. Ahora, estamos en un momento que no tenemos aviones de casa. Entonces, gastarse la plata en el avión presidencial me parece que es un despropósito. Y teniendo Aerolíneas Argentinas, pues estaban charteando con aviones de Aerolíneas Argentinas. Entonces, comprar un modelo del que hay un solo avión, cuando pueden seguir utilizando las Aerolíneas Argentinas, no tiene sentido. Pero sin embargo, ustedes hablan de ese contrato social, ¿no? Que justifica el robo mediante impuestos. O sea, ¿ustedes validan que el botín proveniente de los impuestos del capital que genera el individuo se use en un avión? Sí, no, yo igual no voy a discutir ese tema porque... No, pero digo, o sea, ya llevamos varios programas discutiendo la estupidez del anarcocapitalismo que ya no tiene sentido. Discuto de por qué. O sea, ¿quién te crees vos para decir en qué gastar? Porque esto también es un gasto que va, si vos le preguntás a Alberto, para, o sea, hacer acuerdos internacionales de comercio, para ir a hablar y ser diplomático en otro país. Bueno, o sea, excusas van a tener miles. Me parece que justamente lo que valida un gasto que sea ético es que lo quiera hacer alguien. Y si ese alguien es un ente que es una sumatoria de individualidades con diferentes funciones de bienestar, es imposible. Mira, Alfonsín en su momento decía... No, pero responde a la pregunta. Es que tiene que ver con eso, así que... ¿Ustedes validan esa compra? Pero te voy a responder, pero déjame desarrollar. Alfonsín en su momento decía, en Argentina hay hambre porque sobra inmoralidad. Y cuando vos me estás hablando de si es ético o no es ético, si es moral o es inmoral, yo creo que eso lo define, como decía, el contexto y la utilidad que le está dando la presidencia de la Nación a los bienes públicos. A mí me parece que un avión de la presidencia de la Nación, o un avión que pueda ser utilizado por el presidente de la Nación, pero también por el resto de las Fuerzas Armadas, o la Fuerza Aérea, digamos así, es un gasto que puede llegar a justificarse si están dadas las condiciones de un presidente activo en la participación de la política internacional, que se reúne con distintos dirigentes, que constantemente tiene una agenda cargada de mitines y reuniones a las que asistir. Ahora, si vos me hablás de Alberto Fernández, que aclaremos, o de un gobierno de larga distancia, porque claro, para eso hay aviones de mediana distancia. No, ya tienen el 04 y el 10, que son los tangos 04 y 10, que son de cabotaje. Por eso digo, ahora si vos me hablás de un gobierno como el de Alberto Fernández, que primero que nada, Alberto Fernández renunció a gobernar prácticamente. O sea, si era un títere en 2019, ahora está pintado en cualquier cosa. Y me parece que mínimamente es debatible. Cada país tiene que ver qué es lo que necesita. O sea, fíjate como te dije, hay países en los que presidencia se maneja con vuelos comerciales, otros países en los que tienen avionetas o aviones más pequeños. Me da la sensación de eso que mencionaba Hayek en el mito de la tercera vía, no sé si es Hayek o otro autor, el mito de la tercera vía, el tema de
hasta dónde llega el liberalismo clásico, hasta a dónde lo frenás, ¿no? Porque si cada intervención va a justificar otra y otra y otra, y todo eso justifica un gasto y otro gasto y otro gasto. Digo, porque, como mencionaba en el primer episodio, yo entiendo el minarquismo porque, bueno, es en pos de la seguridad y la justicia. Pero gastar en un auto, en un avión totalmente premium, con un montón de comodidades, con habitaciones, con cama king size adentro del avión, no sé hasta qué punto se justifica ese liberalismo clásico que vos defendés. Eso no ahí defiende el está lo que liberalismo. Disculpame, pero eso no tiene nada que ver con el liberalismo clásico. El mencionando. liberalismo clásico lo que dice que... Pero primero responder la pregunta que hice. No, yo estoy hablando... Pero he hecho una pregunta antes. No, pero yo no te voy a dar la razón que es la respuesta que vos querés escuchar. Entonces, cualquier respuesta que yo diga, te la tenés que bancar. ¿O no? ¿Estás de acuerdo con lo que No dijo? lo escuché. Ah, perfecto. Ya no carece de trascendencia lo que te diga Valetti y lo que vos ni te cuento. Pero, o sea, desde el liberalismo clásico no se justifican los lujos de los presidentes. Estoy hablando yo. ¿Dónde frena? El liberalismo clásico lo que sí justifica es la existencia de los países, los estados y los sistemas de defensa. Y el avión en el que vuela el presidente es un avión del sistema de defensa y viaja en un avión del sistema de defensa y no en privado por una cuestión de seguridad. Porque si no podría viajar en un avión de línea, pero no puede viajar en un avión de línea por una cuestión de seguridad. Ahora, sí puede viajar perfectamente en un avión que no le pertenezca al Estado, que sea charteado. Sí, y que se lo alquile en ese momento, para el viaje específicamente. Más teniendo una línea de bandera. Esa decisión, ¿quién la decide? Eso se decide de los gobiernos que manejan el Estado. O sea, ¿estás de acuerdo que alguien con el poder centralizado Sí, elija? sí, vos sabés que yo creo que tiene que ver el Estado, que no tiene que ser pero, para que se den los lujos los políticos, pero después el Estado tiene que estar. Ya ahí diverge esa opinión o sea, no sabés si puede ser un vuelo charteado, alquilado o tiene que comprarse un Boeing 07. O sea, es como que no definiste tampoco cuál de los dos vas a elegir. O sea, o en cuál de los dos frena el liberalismo clásico. Yo ya te lo dije. No, vos diste la opción. No, o sea, que puedes chartearlo. Yo considero que sigue estando así en una como divergencia el defendido de Milei, el gasto público. el que según fue el mejor presidente, según Milei, que fue el que empezó con los lujos asiáticos, ¿entendés? Yo estuve en ese momento hace más de 30 años en contra, o 30 años en contra, y ahora, ¿entendés? El presidente no llega para darse lujo, llega para presidir. Tiene que viajar en aviones de la flota del Estado, de la flota de la Fuerza Aérea. El liberalismo clásico es o en la flota del Estado de la Fuerza Aérea o charteado. Y si no, tienen que conseguir un avión charteado. Pero no para darse lujo, pero obviamente... A mí me da la sensación como que es muy subjetivo el liberalismo clásico. No Sí, parte de ningún valor, ningún pilar que hicimos para defender la seguridad y la justicia. Es mi opinión personal. ¿Qué querés que te diga? Como que no termina limitándose nunca y siempre va a generar más gasto. La realidad... Tiende al comunismo. La realidad, bueno, el liberalismo tiende al comunismo. Al clásico. Bueno, no sé... No. Cerramos el programa. Sí, no tiene sentido discutir pavadas. Pero el tema es que se está haciendo un gasto, independientemente del tamaño, para darse un lujo con fondos del Estado, cuando la Fuerza Aérea y las Fuerzas Armadas están realmente desequipadas. Estamos faltos de equipamiento, no tenemos sistema de defensa aérea, no tenemos casas. Sí, o sea, tenemos uno de aviones de ataque, tenemos unos Skyhawk viejos que están deben estar hace más de 25 años seguro y que venían del sobrante de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Que ese es el caso, o sea, hay un contexto de insensibilidad ante la realidad de la población en general, pero también de poca inteligencia de la administración de los recursos del Estado. Si estamos justamente en un contexto de desfinanciación de las Fuerzas Armadas, lo que sí sería justificable es fabricar o poner plata para fabricar o comprar un avión que pueda servir tanto para las Fuerzas Armadas como para el presidente. No que sea algo que haya que mantenerlo todo el tiempo, como hacían durante el gobierno de Cristina, como mencionaba al principio, para que le pasen el diario para pasear el perro, para llevar a no sé quién y a no sé cuánto a Río Gallegos o al Calafate. Y aclaremos que el Tango 01, el actual, el que está fuera de servicio,
quedó fuera de servicio, no sé si al final del gobierno de Cristina, al principio del de Macri, Sí. y Macri en ningún momento, o sea, no se decidieron, averiguaron, pero en ningún momento decidieron hacer la renovación del No, que avión. hasta fue en viaje de línea. En algún momento oportunidades. después empezaron con el tema, mirá, es un problema de seguridad, pero ¿Y cómo Viajó resolvieron en- ahí con el problema de seguridad? ¿Chartearon? empezaron con el charteo. Sí. Sí. A veces algunos dirigentes lo han hecho. Merkel vino al G20 en un vuelo comercial. Igual quedan en gestos también, tampoco es que representan mucho en el gasto público. Por eso, es que, pero, Son pero, gestos. pero como decíamos, o sea, tiene que ver con la sensibilidad del político ante la realidad social. Y justamente al político se le demanda esa empatía. Sí, y un poco también... No si sé querés, qué esto, ya- me parece ya que es me una, estoy interrumpiendo, ya. es una No, me interrumpís, concepción Emilio. de parte de los políticos argentinos de que interrumpe. llegan al Estado para hacerse para darse lujos. Que llegan al Me Estado interrumpe. simplemente para darse los gustos. La fortaleza de su agravio demuestra la inconsistencia de su argumento. ¿Qué agravio? ¿Cuándo te Interrumpir es agravio? agraviar. Si interrumpís, ignorar a otra persona, pero seguís demostrando la inconsistencia de sus argumentos. Gracias.